Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los misterios detrás de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado mucho revuelo, un agradecimiento que parece tener más capas de lo que imaginamos a simple vista. Hablamos de ese momento en que Kerem, con una sinceridad que a algunos les pareció conmovedora y a otros un poco calculada, expresó su gratitud hacia Hande. ¿Pero qué hay realmente detrás de esas palabras? ¿Fue un gesto genuino de amor y aprecio, o escondía una pizca de venganza, una estrategia cuidadosamente orquestada? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles motivaciones y a intentar descifrar el verdadero secreto detrás del agradecimiento de Kerem a Hande. Y si les gustan este tipo de análisis, no se olviden de darle al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Empecemos. El mundo de la fama, y especialmente el de las parejas de celebridades, a menudo nos presenta un escenario donde las apariencias pueden ser engañosas. Vemos sonrisas, gestos públicos, palabras de elogio, y tendemos a creer que todo es tan sencillo como parece. Pero cuando se trata de personalidades tan expuestas, es natural que surjan preguntas. Y el agradecimiento de Kerem a Hande no ha sido la excepción. Si recordamos ese momento, las palabras que pronunció parecían venir del corazón. Habló de apoyo, de comprensión, de una persona que estuvo ahí en momentos clave. Algo que, por supuesto, es maravilloso de ver. Sin embargo, en el universo de las redes sociales y los tabloides, cada detalle se magnifica, cada palabra se analiza bajo un microscopio. Y ahí es donde empiezan a surgir las teorías. Una de las interpretaciones más extendidas es, por supuesto, la del amor puro y sincero. Kerem, en un momento de vulnerabilidad o quizás en un acto de reconocimiento público, decidió agradecer a Hande por lo que ella significaba para él. Podría ser por su apoyo durante un proyecto difícil, por su comprensión en un momento personal complicado, o simplemente por ser una compañera de vida que lo inspira. Este tipo de agradecimiento públicamente visible puede servir para fortalecer la imagen de la pareja, para mostrar al mundo que su relación es sólida y se basa en el respeto mutuo. Es la versión romántica, la que todos quisiéramos creer en un mundo ideal. Y si bien no podemos descartarla en absoluto, es importante considerar que en el ámbito público, las acciones y palabras a menudo tienen múltiples propósitos. Pero ¿qué pasa si miramos más allá de la superficie? Aquí es donde entra la palabra venganza. Y ojo, no estamos hablando de una venganza al estilo de una película de acción, sino de algo mucho más sutil, más psicológico. Pensemos en las presiones que enfrentan las parejas de celebridades. Constantemente bajo escrutinio, con rumores que van y vienen, con la opinión pública dictando su destino. A veces, un agradecimiento público puede ser una forma de reafirmar una narrativa, de silenciar ciertos rumores, o incluso de enviar un mensaje indirecto a quienes podrían estar especulando negativamente. Imaginemos un escenario donde la relación ha pasado por momentos difíciles, donde ha habido críticas o malentendidos. Un agradecimiento público, especialmente si viene acompañado de palabras que sugieren fuerza y unidad, puede ser una manera de decir, miren, a pesar de lo que digan, nosotros seguimos juntos, nos apoyamos y estamos bien. En este sentido, podría ser una especie de venganza contra aquellos que deseaban verlos separados o que criticaban su relación. No una venganza activa, sino una demostración de resiliencia y fortaleza que implícitamente desmiente las malas intenciones o las predicciones negativas. Otra perspectiva, un poco más cínica quizás, es que el agradecimiento no sea tanto por un sentimiento pasado, sino por una estrategia de futuro. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Un agradecimiento sincero y emotivo hacia una pareja puede generar un impacto positivo en la opinión pública, lo que a su vez puede traducirse en mejores oportunidades profesionales, contratos publicitarios, o simplemente mantener un aura de admiración alrededor de su vida personal. Si Hande ha sido una figura clave en el éxito o en la estabilidad de Kerem, reconocerlo públicamente es una forma de capitalizar esa relación para beneficio mutuo, o al menos para el de él en ese momento. Podría ser una forma de pagar en especie, de asegurar que la reciprocidad en términos de imagen pública se mantenga. Y aquí es donde las dos ideas, amor y venganza, pueden entrelazarse de formas complejas. ¿Podría Kerem haber sentido un profundo amor y gratitud, y al mismo tiempo ser consciente del impacto estratégico de expresar esos sentimientos públicamente? Es muy probable. Las personalidades públicas no viven en una burbuja, y entienden las dinámicas de la percepción pública. Entonces, el agradecimiento
O podría ser genuino en su emoción, pero también calculado en su momento y en su forma de presentación. No lo hace menos real, pero sí le añade una capa de intencionalidad que va más allá de un simple te quiero. Pensemos en las posibles situaciones que podrían haber precedido este agradecimiento. ¿Hubo alguna crisis que superaron juntos? ¿Algún proyecto personal de Kerem que fue particularmente difícil y en el que Ande jugó un papel crucial? Si ese es el caso, un agradecimiento público sería la forma perfecta de reconocer esa ayuda, especialmente si esa ayuda vino de forma discreta y ahora se está haciendo pública. O quizás Kerem sintió la necesidad de poner las cosas en su sitio ante ciertos rumores o comentarios. En ese caso, el agradecimiento se convierte en una declaración de intenciones, una reafirmación de la solidez de su vínculo. Analicemos el lenguaje. Las palabras exactas que usó Kerem son clave. ¿Fueron palabras genéricas de afecto, o detalló aspectos específicos de la ayuda o el apoyo de Ande? Si fueron específicas, apuntan más hacia un agradecimiento genuino y detallado. Si fueron más generales, podrían interpretarse como un gesto más superficial, con un propósito más amplio. Por supuesto, el tono de voz, la expresión facial, el contexto en el que se hizo el agradecimiento, todo ello aporta información valiosa. Un agradecimiento dicho con humildad y emoción es muy diferente a uno dicho con arrogancia o con un aire de superioridad. Y no olvidemos la perspectiva de Ande. ¿Cómo reaccionó ella ante este agradecimiento? Su propia respuesta, ya sea verbal o no verbal, puede arrojar luz sobre la naturaleza de este gesto. Si ella pareció sorprendida, halagada, o si hubo algún indicio de incomodidad, eso también nos daría pistas. A veces, la reacción de la otra persona puede ser el espejo que nos muestra la verdadera intención detrás de las palabras. Otra posibilidad es que el agradecimiento sea una forma de limpiar la slat antes de un nuevo comienzo. Tal vez Kerem está a punto de embarcarse en un proyecto importante, o quizás hay cambios significativos en su vida personal. En ese momento es importante tener su vida personal en orden y presentar una imagen de unidad y apoyo. El agradecimiento podría ser una manera de cerrar ciclos, de reconocer el pasado para poder avanzar con fuerza. Y en ese avance, la imagen de una pareja unida y agradecida es un activo valioso. La venganza en este contexto podría ser interpretada también como una forma de control narrativo. En un mundo donde las historias se crean y se desmantelan en cuestión de minutos, tener el poder de dirigir la narrativa hacia un lado positivo puede ser una forma de defensa. Si Kerem y Ande han sido blanco de especulaciones negativas, un agradecimiento público bien articulado y emotivo puede desviar la atención y redirigir la conversación hacia su fortaleza como pareja. No es una venganza destructiva, sino una construcción activa de su propia historia. Es importante recordar que las personas públicas a menudo viven en un constante acto de equilibrio. Deben ser auténticos, pero también deben ser conscientes de su imagen. Por lo tanto, es muy posible que el agradecimiento de Kerem a Ande sea una manifestación de ambos aspectos, un sentimiento genuino de gratitud combinado con una comprensión innata de cómo presentar ese sentimiento de una manera que sea beneficiosa para ambos. No es un juego de blanco o negro, sino un matiz de grises donde el amor y la estrategia pueden coexistir. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Hemos explorado la idea de que el agradecimiento de Kerem a Ande podría ser un reflejo de un amor y aprecio sinceros, una forma de reconocer el apoyo y la comprensión recibida. Pero también hemos considerado la posibilidad de que exista una capa de estrategia, de control narrativo, o incluso de venganza, en el sentido de reafirmar su relación frente a posibles adversidades o críticas. La clave está en que estas interpretaciones no son mutuamente excluyentes. Es perfectamente posible que Kerem haya sentido un profundo agradecimiento genuino, y al mismo tiempo haya sido consciente del impacto positivo que este gesto público tendría en su imagen y en la de su relación. La belleza de estas situaciones, y lo que las hace tan fascinantes de analizar, es que rara vez hay una única respuesta correcta. Las motivaciones humanas son complejas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Lo que vemos en la superficie es solo una fracción de lo que sucede detrás de cámaras. Y es nuestro trabajo como observadores y analistas intentar desentrañar esas capas, comprender las posibles intenciones y formarnos nuestra propia opinión. En resumen, el agradecimiento de Kerem a Ande es un gesto que puede ser interpretado desde múltiples ángulos. Desde el más romántico como una declaración de amor y apoyo incondicional, hasta uno más pragmático, donde la imagen y la estrategia juegan un papel importante.
O quizás C. Como hemos visto, sea una combinación de ambas cosas. Lo importante es que este tipo de gestos públicos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama y sobre cómo la percepción pública puede influir en nuestras interpretaciones. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos estos vídeos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el agradecimiento de Kerem fue puramente sincero, o ven alguna otra intención detrás? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes también les interesen estos temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.